amigos, seguro que muchos de nosotros pasamos mucho rato jugando a videojuegos, pero ¿os gustaría saber cómo se hacen? Son interesantes, ¿verdad? Hoy, Infobillar ha venido hasta el principal creador de videojuegos de España, Piro Studios. Ellos nos enseñarán todo lo que queramos saber. Vamos dentro. Pero vamos a hacerlo con estilo. Para hacer un videojuego hay que tener en cuenta 5 cosas. La primera, tener una idea. La segunda, el guión, es decir, de qué va a ir el videojuego. La tercera, la programación, es decir, las acciones de los personajes. La cuarta, los gráficos, es decir, el diseño de los personajes. Y la quinta, la música o efectos de sonido. Pero bueno, mucho mejor que yo nos lo va a explicar Daniel Pastor, coordinador de producción de Piro Studios, una empresa más importante de España en este campo desde 1996. Hola Daniel, gracias por participar en Infobillar. Te queríamos hacer unas preguntas. ¿De dónde se sacan las ideas para hacer los videojuegos? Pues mira, las ideas para hacer un videojuego las tienen siempre los diseñadores de videojuegos, que son los encargados de pensar qué videojuego se quiere hacer. Los diseñadores de videojuegos van a crear la historia, van a crear el guión del videojuego y van a pensar cómo se va a jugar a ese videojuego. Una vez que tenga esa idea, se lo va a pasar a los programadores y artistas y son ellos los que van a convertir esa idea que tiene el diseñador en la cabeza en un videojuego. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un videojuego hasta que llega a las tiendas? Pues depende, porque se pueden hacer videojuegos muy grandes o videojuegos más pequeños. Podemos tardar a lo mejor desde 6 meses en hacer un juego pequeñito para móviles o alguno que se tarde años en hacer, que sea juegos para consolas, depende de la historia, si es muy grande, si el juego es muy complicado, y luego desde que se termina hasta que realmente llega a las tiendas, pues se pueden pasar varios meses también. Así que yo diría entre 6 meses y lo que quieras, hasta 2-3 años, pero por lo general un añito. ¿Qué pasos seguís para hacer los videojuegos? Pues mira, son unos pasos que si bien cada empresa o cada estudio lo hace de manera diferente, todos tenemos algo en común. Primero, los diseñadores van a pensar qué quieren hacer, qué videojuego quieren hacer. Vamos a usar como ejemplo el Super Mario Bros., que lo conoces, ¿no? Pues sí. Entonces, si el diseñador dice, mira, yo quiero hacer un juego en el que un personaje tiene que salvar a una princesa y quiero que el personaje vaya de izquierda a derecha siempre saltando y cayendo sobre los enemigos y consiguiendo cosas por el camino. Eso lo va a pensar el diseñador. Después, una vez que ha presentado esa idea, los artistas van a empezar a dibujar cómo va a ser Mario. Le pueden poner flaco, le pueden poner más gordo, le pueden poner alto, bajo, hasta que consiguen dar con el personaje y el mundo en el que este personaje va a vivir. Eso se llama el arte conceptual. Cuando el diseñador dice, me gusta, esto quiero que sea así, el artista va a empezar a trabajar para crear ese mundo en los ordenadores. Y luego, cuando ya empezamos a tener material, se lo van a pasar a los programadores, que son los que van a conseguir que todos esos gráficos que han dibujado y han modelado los artistas y los han animado tengan vida y respondan al control del usuario. Es decir, que si yo le doy al botón A, Super Mario salte. Si yo cojo una flor, ¿qué ocurre? Que Super Mario lanza bolas de fuego. Pues todo eso lo van a programar los programadores. Y luego pues estamos los productores, como es mi caso, que nos aseguramos, como es un trabajo en equipo, que todo funcione bien. Y luego al final pues entran otros departamentos que son los de marketing y ventas, que son los que van a publicitar ese juego y van a vender el juego y se lo van a enseñar a las distribuidoras para que lo vendan en las tiendas. Y van a hacer anuncios en la tele, en las revistas. ¿Qué tipo de música se utiliza para cada tipo de videojuego? Pues depende mucho del videojuego también. Podemos usar desde bandas sonoras de plan clásico, pues juegos con una historia, pues a lo mejor si estamos en un juego que está ambientado en la Edad Media, vamos a usar música de películas de la Edad Media, parecido. Muchas veces la música es original y se compone para el videojuego. Y luego otros juegos, como a lo mejor un juego de tiros o un juego de matar zombies, pues van a llevar una música un poquito más agresiva o más relajante si es un juego de puzzle. Depende del juego. La música, por lo general, también la decide el diseñador de juego, que le explica al músico qué quiere y luego el músico va a hacer la música y se la va a presentar. ¿Es importante la música dentro de un videojuego? Sí, es bastante importante porque muchos videojuegos no solo llevan la música, sino que también van a llevar efectos de sonido y van a llevar voces. Y muchas veces cuando estamos jugando al videojuego nos están contando la historia, entonces tenemos que escuchar lo que nos dicen los personajes y yo creo que como en una buena película, ¿tú te imaginas una película sin música? No. No, pues un videojuego sin música tampoco, le da mucha riqueza y hace que el que está jugando realmente se meta dentro del videojuego. ¿Para qué ponen el mínimo de edad en los videojuegos? El mínimo de edad es muy importante porque, como sabrás, hay juegos que pues tienen mucha violencia, hay juegos que son con historias para adultos, de miedo. Entonces, pues al igual que en las películas, es necesario avisar a los padres qué tipo de videojuegos están comprando a sus hijos. Igual que una película es para mayores de 18 años, de 15, pues los videojuegos igual.
Sobre todo información para los padres, que son quienes tienen que controlar a qué videojuegos juegan sus hijos. ¿Cómo se crean los personajes? Pues los personajes, mira, lo primero, como te he comentado antes, es el diseñador. Vamos a poner el ejemplo de que queremos hacer un mago, ¿vale? Entonces el diseñador dice, quiero un mago. Y el artista que lo tiene que dibujar dice, ¿pero qué quieres? ¿Un mago que con barba o quieres un mago de estos de chistera que saque un conejo del gorro? No, quiero un mago como Gandalf, el Señor de los Anillos. Entonces el diseñador se lo va a explicar, quiero un mago con barba, que tenga un traje gris y un sombrero de cucurucho. Eso se lo va a explicar el artista, va a hacer un dibujo y luego el diseñador lo va a ver y decir, me gusta, ese va a ser el mago. Muy bien, pues luego, como si fuese plastilina, en un programa de ordenador vamos a coger un modelador, ¿vale? Un artista, el que hace los gráficos, va a coger un molde y va a dibujar ese mago. Le va a hacer los brazos, le va a hacer la cabeza, le va a hacer la forma del gorro, le va a hacer un bastón si lo tiene. Y luego otro artista le va a poner como una capa de pintura encima. Es decir, ya le va a poner lo que son la cara, los colores, y después va a entrar otro que va a ser el animador, que va a ser el que decide cómo se mueve ese mago. Entonces, como ves, hay mucha gente implicada en el diseño de personajes. Está el diseñador, el modelador, el que aplica las texturas y luego el que lo anima. ¿Cómo se realizan los gráficos de un videojuego? Pues mira, es muy parecido a lo que te acabo de contar ahora. Eso ha sido un ejemplo de diseño de personajes, pero luego los mismos artistas, por lo general están especializados. Otro artista va a ser encargado de dibujar incluso las nubes del cielo, y ese artista pues las va a pintar y le va a poner toda la parte de arriba del videojuego, lo va a colorear con nubes. Otros tienen que hacer objetos, otros tienen que hacer vehículos, pero por lo general siempre es alguien que va a coger ese molde en el programa ordenador, le va a dar forma, y luego le va a aplicar una capa de textura, que es como si fuese la pintura, y luego un animador le va a decir dónde se tiene que mover y cómo. Y así se va a poder mover, por ejemplo, un coche, el animador le va a decir, pues mira, yo quiero que se muevan las ruedas, para que cuando se mueva, las ruedas estén girando. ¿Quién dobla la voz de los personajes? Pues depende del juego. Si hay veces que se coge actores famosos, hay muchos videojuegos que tienen actores famosos doblando a los personajes de los videojuegos, y otras veces se coge actores de doblaje especializados en videojuego. Otras veces, como en juegos de fútbol, por ejemplo, vamos los del estudio de videojuego y ponemos un micrófono y grabamos a la gente del público. Entonces lo que se oye en los estadios del FIFA o del Pro Evolution son coros de verdad. Entonces queremos tener a los hinchas cantando, pues vamos con un micrófono y le grabamos. Yo esto no lo he hecho nunca, eso ya lo hace gente muy especializada, pero sobre todo que graba audio. ¿Qué tipos de videojuegos son más difíciles de hacer? Pues mira, esto es una opinión mía muy personal, pero yo creo que los videojuegos más difíciles de hacer son los juegos de rol. ¿Por qué? Porque son los que más historia tienen y los personajes pues van a tener muchas habilidades. A lo mejor un mago pues puede lanzar bolas de fuego, pero también puede curar, pero luego es más débil contra un ataque de espada, mientras que el guerrero pues son todo muchas variables que tienen que tener en cuenta los programadores a la hora de programar. ¿Y por qué? Pues porque son así, no es lo mismo Super Mario, como te he explicado antes, que solo tiene que darle un botón y saltar. Y si coge una flor va a lanzar bolas de fuego. Pero tú imagínate un juego de rol en el cual tú puedes coger a un guerrero, a un mago, a un ladrón, a un sacerdote. Cada uno de ellos va a tener habilidades especiales. El sacerdote va a curar, el mago va a lanzar rayos, por ejemplo, el guerrero lleva un escudo y una espada, mientras que el ladrón va a ir muy despacito y va a robar a la gente. Pues todo eso los programadores lo tienen que saber y lo van a programar, porque no es lo mismo solo hacer el personaje que luego darle vida, que es lo que hacen los programadores. Y luego aparte están todos los enemigos. Pues en un juego, en Super Mario solo vienen tortugas que saltas y se caen. Pero en estos juegos de rol que te comento, pues puede haber muchos tipos de enemigos. De los más fáciles del principio, que pueden ser a lo mejor humanos, y luego te enfrentas hasta dragones. Muchas gracias por responder a las preguntas de Infobillar. Muy bien, muchas de nada. Espero volveros a ver aquí pronto. Bueno, ya habéis descubierto cómo se hacen los videojuegos, así que ya los podéis hacer vosotros mismos. Solo hay que estudiar un poco. En otro reportaje, si os gusta el tema, os enseñaremos qué hay que estudiar para trabajar en este campo. Mientras, nos despedimos hasta nuestro próximo reportaje de tecnología. Ha informado Sergio de Llano para Infobillar.